En esta serie de cápsulas sobre procesamiento de datos vamos a hacer un procedimiento bastante usual, que es codificar las variables categóricas. Esto en Excel. Y las variables categóricas deberían de codificarse por el hecho de que cuando se convierten a números, estos números van a ocupar menos espacio en la hoja de datos que lo que ocuparían los rótulos correspondientes a las categorías de estas variables categóricas. Y otra de las razones es porque cuando ya estamos trabajando en un software como SPSS o Jamovi, es más fácil ingresar los códigos que se les han asignado a esas variables que escribir esos rótulos de los que estamos hablando. Para esto vamos a utilizar esta hoja de procesamiento de datos en la cual tenemos variables de tipo ordinal, nominal, y estas se van a convertir entonces a números. Por ejemplo, terapia de reemplazo renal, sexo, familia, escolaridad materna, paterna y clasificación CDI. Para eso yo tengo aquí los códigos que voy a asignar y las he clasificado como variables nominales dicotómicas, aquellas que no se pueden ordenar y que tienen únicamente dos categorías; nominales politómicas, que tampoco se pueden ordenar pero tienen más de dos categorías; y las variables ordinales, que estas sí son susceptibles a un orden particular. Veamos de primero las variables nominales dicotómicas. Yo puedo asignar el primer código, que sería el código 1, a la categoría que tiene menor nivel alfabético. Por lo tanto aquí digo 1 a femenino y 2 a masculino. O aquí 1 a depresión leve y 2 a síntomas. Pero otra forma de poder asignar estos códigos a variables dicotómicas es 1 a los pacientes que tienen la enfermedad de interés. Por ejemplo, aquí tenemos depresión leve. Son pacientes que tienen síntomas de depresión leve. Y hay pacientes sin síntomas de depresión. En ese caso voy a asignar 1 a quienes tienen la enfermedad y 2 a quienes no la tienen. Por otro lado tengo las variables nominales politómicas, y esas voy a hacer siempre la regla de la categoría alfabética. La menor categoría alfabética le corresponderá el 1, la segunda el 2, aquí están. Y finalmente las variables ordinales, que esas debo de respetar los códigos correspondientes al orden que tiene cada una de las categorías. Por ejemplo, ninguna sería el primer código, el código 1. Y universidad, que es la mayor categoría de escolaridad materna, va a tener el último código, es decir, el código 5. Debo de respetar siempre el orden que tiene la variable de interés, y no me fijo en este caso en cuestiones alfabéticas. Ya están asignados aquí los códigos y ahora yo debo de cambiarlos en la hoja electrónica. Pero yo sé que cuento con dos formas de hacer ese cambio. De cambiar, por ejemplo, hemodiálisis al código 2, diálisis peritoneal al código 1. Y las formas de hacerlo de una manera más sencilla son las siguientes. En primer lugar, yo sé que voy a utilizar en algún momento filtros. Entonces posiciono mi cursor en cualquiera de las celdas de la primera fila y voy al menú de datos y le doy un clic a filtro y ya están ahí. Lo siguiente, y que es recomendable, es inmovilizar los paneles, de manera que si yo me movilizo por acá se conserven siempre en la primera fila fijos los correspondientes nombres de las variables. Para ello puedo poner mi cursor acá en la celda B2 y me voy a vista, inmovilizar paneles, de manera que ahora me movilizo por las columnas y siempre se conserva la primera fila que identifica los nombres de las variables. Incluso también me puedo mover hacia la derecha y aparece el correlativo que se le ha asignado a cada uno de los pacientes. Hecho esto, voy a utilizar la primera forma, que es a través de los filtros. Le doy un clic aquí a los filtros y me aparecen las tres categorías de respuesta que tengo. Entonces ya sé que a diálisis peritoneal le corresponde el código 1. Selecciono únicamente ese código. Ya están acá. Entonces le doy un clic por acá, cambio esto a 1 y lo puedo arrastrar para sustituir todas las celdas que tienen DP por el código 1. Ahora selecciono HD y con esto puedo escribir el código 2
Luego la combinación de teclas que serían control y C, seleccionar todas las celdas donde voy a hacer la sustitución y control más V, control V. Ya se hizo el cambio. Finalmente debo de hacer el cambio para el tercer código. También lo podría hacer manual, pero esto me llevaría más tiempo. Entonces, antes de pasar a la siguiente variable, debo de cerciorarme que estén seleccionadas nuevamente todas las celdas. Por ello le doy un clic a seleccionar todo. Y ya paso a la siguiente variable. La siguiente variable es la variable sexo. Esto lo voy a hacer entonces con otro comando. Voy a seleccionar en primer lugar todas las celdas donde quiero el cambio. Y luego en inicio, buscar y reemplazar, voy a decir que femenino lo voy a cambiar por 1. Y aquí le doy un clic a reemplazar todos. Y ya se hicieron esos cambios. Y luego masculino por 2. Reemplazar todos. Como todas las celdas tenían escrito masculino y femenino de la misma manera, fue fácil hacer el cambio. Yo puedo seguir repitiendo este procedimiento. Pero antes de hacer ese cambio a través de la función buscar y seleccionar, debo de revisar con los filtros si es que no hay alguna categoría adicional, y aquí está todo bien. Por ejemplo, para escolaridad materna yo voy a seleccionar aquí el filtro y en los filtros me aparece una categoría que no había considerado y es la categoría no indica. Voy a deseleccionar todo y seleccionar únicamente no indica, porque la forma en la que ingrese estos valores que están acá va a ser como valores perdidos. Entonces lo selecciono acá y dado que no sé qué escolaridad tienen estas personas, que son 12 personas, entonces yo prefiero dejarlo en blanco. También podría manejarse un valor, un código particular para ello, pero yo prefiero trabajarlo así. Bueno, ya tengo aquí todo y ya puedo aplicar el cambio de estos valores que están acá, que son alfabéticos, a los códigos correspondientes, ya sea por el filtrado o usando las funciones de buscar y seleccionar, específicamente reemplazar.